Bueno, ya está aquí, ya llegó ese momento del día en que, abres tu ordenador, tu teléfono, te vas a suscripciones, espero que te vayas a suscripciones y si no estás suscrito, suscríbete ya. Y llegas a Más que Pelotas a informarte en esa sección de moda, ¿no? En las Más que Noticias, donde pues te comentamos todo lo que ha sucedido en las últimas horas, también en las presentes, pues filtrando un poco pues todo lo que al final sale cada día de información. Que luego viene gente aquí y me dice, pero esto lo he leído en algún sitio. Bueno, es que, a ver, una cosa, en los periódicos no todo es mentira. Nosotros solo lo único que hacemos es filtrar lo que es humo y lo que no es humo, y venimos a contároslo aquí de buenas maneras. Información nuestra, información de otros compañeros, pero siempre lo que es verdad, ¿eh? No, pues yo que sé, de 20 páginas que tiene un periódico, pues yo que sé, que habrán 5 que sean de relleno. Pues eso, que sí que hay compañeros que hacen bien su trabajo, que luego vengo, lo que os digo, ¿no? Veo aquí gente que dice, uy, esto lo he leído en el Sport. Sí, claro, porque el Sport no miente todo el rato. Pero bueno, vamos con las Más que Noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una vez más aquí a Más que Pelotas en este nuevo capítulo, en esta nueva entrega de las Más que Noticias, esas noticias del día en clave blaugrana. Hay gente que le llama Más que Pelotas News, hay otros que le llaman Más Noticias que Pelotas. Bueno, como os dé la gana llamarlo, ya sabéis, aquí vosotros tenéis el mando y el poder, ¿eh? Hoy disputamos prácticamente una final y esto se debe a que, bueno, pues en Mestalla contra el Valencia, la jornada que es ya, que corremos por la 25 creo que es ya, o sea que ya vamos necesitando una buena rachita de resultados, confirmar también esas mejorías que son claras. El otro día lo vimos contra el Nápoles, iba a decir en la Champions, no en la Champions, no en la Champions, no en la Europa League, la mejor competición del mundo. Y bueno, pues es hora de certificar ese buen momento, es hora de certificar que estamos en el sitio que queremos estar. Una final, como digo, que, bueno, al final va a tratar de recuperar, pues, buenos puestos en la liga, buena puntuación y también algo de sensación buena. Vamos a ver si podemos asaltar Mestalla, pero de momento ya llegamos con buenas noticias, ¿eh? Ya llegamos con buenas noticias porque el central Ronald Araujo pues se ha recuperado de buena manera, se ha recuperado gratamente y por sorpresa de una manera fulgurante. Espero por favor que no estén forzando con el bueno de Araujo y esto al final acabe en un desastre tremendo y se lesione para más tiempo, pero al parecer le han dado la alta médica. Ha habido cambios en los servicios médicos, quiero pensar que estamos haciendo las cosas mejor, por favor, no nos carguemos a Araujo. Y ya se habla un poco de los posibles 11 que podrían disputar este partido. Como siempre, Ter Stegen en portería. Y también se ha visto que la defensa podría estar compuesta, bueno, pues un Dest, Eric García, Araujo y Jordi Alba. Quizá el puesto de Dest baila con el de Mingueza, que hizo un tremendo partido otro día en Nápoles. Busquets, De Jong, Pedri es lo más previsible en medio del campo, pudiendo o no incluir otra de las piezas que tiene Xavi a su disposición, como pues ya sabéis, siempre Gavi, Nico son importantes también. Y arriba parece ser que volveríamos a repetir alineación con un Adama Aubameyang, Ferran Torres, que de momento parece ser son los tres que más convencen a Xavi Hernández. Esto sí, entre Auba y Luke de Jong se disputarán el puesto de 9, pero bueno, yo apuesto más o menos por un 11 parecido a este. Y el que no está en el 11, pero le gustaría estar y ha estado sonando pues prácticamente todo el mercado, ha estado a esto de llegar al Barça, es Morata, que sigue esperando a que el Barça mueva fichas. Sigue esperando que ese deseo de marcharse de la Juve se cumpla, visto también además que con Vlahovic ahora la Juventus pues ha perdido totalmente el protagonismo. Es residual prácticamente lo que tiene, digamos, de implicación, ¿no? De implicación en el juego Álvaro Morata, y está esperando que el Barça vuelva a picar a la puerta, se pronuncie si es un sí o un no, para concretar su fichaje. A él le gustaría volver a España, pero también tiene pues ofertas de la Premier, véase pues Londres, el Arsenal, alguna cosa así, estarían pues dispuestos a llevarse a Álvaro Morata, que, repito, pues
no está pasando sus mejores días en la Juve, no los estaba pasando ya. Pero vamos, no es muy prolífico en los goles y han traído un tío que como Vlahovic, que pues no sé si en 3 o 4 partidos, pues ha metido 3 o 4 goles. Entonces, pues, Morata, pues, te han puesto igual las cosas un poquito difícil. De Morata, que está pendiente, si llega, vamos a Brozovic, porque hace pocas horas ha salido en un montón de medios convencionales que Brozovic, que el Barça lo tiene a punto, que tal, que uy, que cerquita lo tiene Brozovic. Cuidado ahí, que el Barça está cerrando el cerco y tal. Bueno, pues la información que tenemos aquí es totalmente distinta. Y es que, pues, al final, el tema de Marcelo Brozovic es más difícil de lo que parece. El Barça tiene un interés, se ha sondeado la posibilidad, sí, pero el Inter de Milán está ahí en negociaciones dentro de una renovación. Así entonces, pues el club blaugrana puede llegar a pensar que se le está utilizando como agente externo para renovar a Marcelo Brozovic a la alza, ¿no? Yo no sé qué va a pasar, pero esta es la información que tenemos, o sea que lejos de poder concretarse el fichaje de Brozovic, además, desde la parcela deportiva, pues se piensa que la posición de mediocentro, interior, pivote, bueno, esa posición de ahí está muy bien cubierta con los futbolistas, no solamente que han subido la cantera, como Gavi, Nico y compañía, sino con el papel específico que le quiere dar Xavi a Frenkie de Jong. El Barça está en la línea recta, en la recta final, que se dice, perdón, de las 3 renovaciones más importantes de cara a futuro, yo creo, de los últimos, 3, 4, 5 años quizá. Y es que Gavi, Nico y sobre todo Ronald Araujo están ahí ya pendiente en las últimas conversaciones para cerrar su renovación extensa, con mejora de contrato, con mejora de cláusula, por el equipo de sus amores. Gavi y Nico, ya sabéis, ya os lo expliqué el otro día en un vídeo, están en un proceso quizá un poco más atrasado porque empezaron más tarde, pero Araujo está muy cerca ya de renovar, ya tiene una nueva propuesta del Barça, sabéis que declinó la anterior, tiene una nueva propuesta del Barça que parece ser todo parece indicar que Araujo esta pues sí la ve, bueno, su representante sí la ve con buenos ojos y Araujo cumpliría su sueño de renovar por blaugrana, que no, el Madrid, no sé qué, son un montón de cosas. Ya os dijimos aquí que Araujo se quería quedar aquí por muchos años. Bueno, ayer hablábamos de Jong y esa conversación, esa entrevista que dio en The Guardian, diciendo que, pues, cómo admiraba a Busquets y qué bien se había portado Sergio Busquets con él y que tenía una relación tremenda y brillante para fastidio de todos los que odian a Busquets o odian a Frenkie, ¿no? Porque parece ser que no puedes querer a dos futbolistas que pueden jugar en la misma posición. Bueno, pues para fastidio de esta gente se llevan súper bien y todo aquel cuento de que no le dejan jugar, que lo tienen achantado, pues toma, ahí la tienes. Hoy ha hablado Frenkie también sobre su futuro. Bueno, hoy ha hablado, no, han sacado más declaraciones de esa entrevista, perdón. Y bueno, pues ha despejado totalmente las dudas que puedan haber. Las despejó Xavi y las despeja él. Quiero quedarme muchos años en el Barça. Y estos días le tocaba a Frenkie, a Dest también, que se le ha dado una oferta de 20 millones, y hoy pues le ha tocado al bueno de Memphis Depay, que no ha vuelto ni siquiera a los terrenos de juego y cada día le están buscando un equipo nuevo, una salida nueva, se ha ofrecido a no sé qué, ha negociado con no sé cuántos. Bueno, hoy le ha tocado a Memphis y es que desde el Diario Sport se ha filtrado que Memphis estaría meditando salir en verano, que al parecer no solamente el Olympique de Lyon, sino equipos de Italia, tal pascual. La información que os dimos nosotros aquí es la siguiente, y es que el Barça valora que pues Memphis pudiese salir en caso de que llegase una muy buena oferta o en caso de que pudiese ser útil en algún tipo de trueque por un futbolista interesante para el club blaugrana, pero que de ninguna manera se va a decidir ahora. Se decidirá, bueno, pues tal y como se desarrolle la temporada. Tú imagínate que de aquí a final de temporada Memphis Depay mete 25 goles, exagerando, ¿cómo vas a venderlo? Pues a eso me remito. Si Memphis hace un buen papel, seguirá en el Barça, y si pues se diluye su imagen, pues evidentemente se le intentará buscar una salida, pero no Memphis, a cualquier futbolista, esto es así. Y bueno, con el regreso de Ferran Torres a Valencia cerramos el vídeo de noticias de hoy. Ferran Torres buscará una especie de redención, como han titulado algunos compañeros, hoy en Valencia, en el club de sus amores, en el club de su vida. Han corrido imágenes esta semana por Twitter, cuando tenía él, no sé si 7 años con la camiseta del Valencia, jugando ya en el Valencia, ¿no? Al final es el club de su corazón y lo será absolutamente siempre.
Pero vamos, que tiene ahí la redención, fíjate tú, con su ex equipo. A ver si se cumple la ley del ex. Ojo también con Ilaix Moriba, que juega en el otro conjunto, y que no se nos cumpla en contra de la ley del ex. Al final, como siempre, que veamos un buen partido y que lo analicemos después aquí en directo, como siempre, en el postpartido en directo. Así que no te lo pierdas. Y ya está, ahora sí, déjame un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete, como te digo, si no lo estás, que hay mucha gente que nos ve que no está suscrita. O sea, no pasa nada, es gratis, no te cobran tal. Te llega tu mensajito, ay, mira, hay un vídeo, lo ves y ya está. No pasa nada, lo único es para que estés más informado. Y nada más, nos vemos después. Nos vemos después. Ojalá con una victoria del Barça, Me gustaría hoy una victoria abundante, claro que sí. Un saludo, Forza Barça.